Bien, estaba revisando la lámina, ¿ok? A ver si estaba todo aquí, la información puesta, si está todo lo que necesitan para repasar de diferencias divididas. ¿Bien? La clase pasada, bueno, vimos cómo era el procedimiento de deducción, ¿verdad? Mediante una combinación lineal de polinomios, ¿okay? Algo parecido a lo que se hace con el método de Lagrange. ¿Okay? Lo que pasa es que, por supuesto, deducir los coeficientes de cada uno de los polinomios requiere de una labor en términos de cómputos que, bueno, que si uno lo lleva a la computadora se hace bastante largo, pues, se hace de realizar. No son cálculos difíciles, pero sí son repetidos, son cosas que son divisiones, restas, multiplicaciones, etcétera, que es muy fácil perder el orden, más cuando uno tiene que estar controlando los subíndices de cada uno de los términos. ¿Okay? Pero bueno, con estas demostraciones, bueno, fácilmente se llega a que los coeficientes de esa combinación lineal de polinomios son perfectamente deducibles, pues se pueden calcular sin ningún problema. Pero conforme va creciendo el grado del polinomio, esas deducciones se hacen cada vez más engorrosas. Por ello, fue que se planteó esta tabla de diferencias divididas para poder sistematizar los cálculos. ¿Por qué? Porque gracias a estas tablas se pueden deducir con facilidad los coeficientes de dicha combinación lineal, sabiendo que el primer coeficiente es el primer valor de la variable dependiente, el segundo coeficiente es la primera diferencia dividida de primer orden, el siguiente coeficiente es la primera diferencia dividida de segundo orden y así sucesivamente. Bien, entonces con esta tabla y haciendo estos cocientes de diferencias, ¿verdad? Es que podemos entonces deducir con facilidad cada uno de los coeficientes de la combinación lineal que nos permite hallar el polinomio interpolante. ¿Ok? Luego finalmente vimos esta ecuación, ¿verdad? Que es la ecuación del polinomio interpolante, que viene siendo y sub 1, ¿ok? El primer valor de la variable dependiente más una sumatoria que va de igual 2 hasta 4, ¿okay? En el caso de que tengamos eh, 4 pares de datos, es decir, que estemos armando un polinomio de grado 3, ¿okay? Es este ejemplo que tenemos aquí. Y bueno, esa sumatoria se compone de un producto, el producto de los C sub i, es decir, los coeficientes de interpolación de combinación lineal, o una función productoria. Esa función productoria es justamente lo que representa cada uno de estos términos que tenemos aquí. Conforme se va incrementando o vamos avanzando en sumandos, se va incrementando el número de productos de binomios. ¿Okay? El primer término viene siendo un binomio solo, luego viene siendo el producto de dos binomios, después el producto de tres binomios y así sucesivamente. Esta productoria tiene los subíndices configurados de tal manera que cuando uno desarrolla esta fórmula te da como resultado cada uno de estos términos que tenemos aquí. ¿Okay? Ahora bien, para efectos de lo que es la programación del método de las diferencias divididas en Octave y en general en cualquier lenguaje de programación, vamos a trabajar es el caso de cuando queremos deducir un valor puntual de y con base a un valor puntual de x, es decir, dado un x sub p, ¿cuál es el valor de y sub p correspondiente? ¿Okay? Porque bueno, el método no nos permite generar la ecuación de una parábola o de un polinomio directamente en la computadora, a menos que uno instale algunos paquetes especiales, etc. Finalmente, lo que a uno realmente le interesa es, para un valor dado de la variable independiente, cuál sería el valor correspondiente si hacemos una aproximación mediante interpolación polinómica. ¿Okay? Entonces, bueno, por supuesto, el grado del polinomio siempre va a estar determinado por el número de puntos o pares de valores XY o valores de variables dependiente e independiente que dispongamos. ¿Okay? Recuerden que para n valores, el grado del polinomio siempre va a ser n menos 1. ¿Okay?
Bueno, habíamos visto este ejemplo. Vamos a desarrollarlo ahora con base a la, ¿cómo se llama esto? A un programa de Octet. También, si nos da chance, trabajaremos con el caso de la interpolación polinómica inversa, que existe un par de funciones que nos facilitan mucho este trabajo en la computadora. ¿Ok? Bien, para programar el método de Octet, bueno, es importante tener a la mano esta fórmula, ¿ok? Y por supuesto la fórmula de la productora. Este programa se desarrolla en varios pasos. El primer paso, por supuesto, es el ingreso de los valores del vector X, del vector Y el valor puntual X sub P o XP. ¿Okay? La siguiente etapa es calcular todas las diferencias divididas de primer orden solamente. Recuerden que las primeras diferencias divididas, las diferencias divididas de primer orden, son las que se calculan como si fuesen las pendientes de las rectas que pasan por cada uno de los pares de puntos. ¿Ok? Cuando uno distribuye el conjunto de puntos o de datos, ¿ok? Uno los distribuye en conjuntos de 2 en 2 consecutivos, ¿verdad? Uno puede asumir que unos que están pasando rectas por por cada par de puntos y la pendiente de cada una de esas rectas, ¿verdad? Vienen siendo las diferencias divididas de primer orden, ¿ok? La que se denota con el 1 en el superíndice encerrado entre corchetes. ¿Bien? Después que uno calcula las primeras diferencias divididas, ¿ok? O las diferencias divididas de primer orden, ¿ok? Luego viene el cálculo de las diferencias divididas de orden superior, es decir, cuando j es mayor que 1. Por supuesto, ¿cuáles van a ser? Depende del grado del polinomio y por ende del número de datos. Si tenemos 5 pares de datos, el polinomio va a ser de grado n-1, va a ser 4. Por lo tanto, serían las diferencias de orden 2, de orden 3 hasta orden 4. Bien. Luego de ello, procederíamos al cálculo de los valores de la función productora, la G sub i. Recordando que G sub i va a ir de 2 hasta n. ¿Okay? ¿Por qué? Porque justamente este índice está casado, está controlado justamente por el índice de la sumatoria. Si la sumatoria va de igual 2 hasta n, por lo tanto, los valores de i para la productora también van de 2 hasta n. Ahora recuerden que aquí, aparte del índice de la suma de la función g, también tiene su propia, la productora también tiene su propio índice que va de j igual 1 hasta el límite de la productora que depende de i, hasta i menos 1. ¿Ok? Pero fíjense que los valores que toma x son según el valor que adquiera j. El valor que se le asigne a j entre este intervalo, entre 1, siempre arranca en 1 y llega hasta i menos 1. Bien. Después que tengamos las f de primer orden, las f de orden superior, las funciones g y los valores y, o mejor dicho, la función g, procedemos entonces al cálculo de y sub p. Y eso lo haremos mediante un bucle for next sencillito. ¿Ok? Para esto. Bien. No está de más decirles que la función g va a arrojar valores que podremos agruparlos mediante un vector. Es decir, vamos a modelar todos los valores de g como si fuese un vector, del mismo modo que hicimos con la función h, ¿verdad? En el caso del método de Lagrange. ¿Okay? En el método de Lagrange nosotros habíamos generado productores para una función h, que realmente vendría siendo un vector h sub i. ¿Okay? Para tener controlados cada uno de los valores. ¿Bien? Así es como vamos a hacer el mismo modelaje. Bien, bien. Entonces vamos al Octave. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer, primero que nada, nos vamos entonces al editor. ¿Verdad? Vamos a salvar esto como. No recuerdo si en esta computadora tengo diferencias divididas. No, no la tengo. Perfecto. Entonces lo vamos a escribir aquí, diferencias divididas. 2021. Bien, aquí está entonces el programa y empezamos. Como habíamos visto, vamos a seguir este mismo orden. Primero, el ingreso de valores x, y y x sub p.
Entonces, en el programa, en la pestaña de edición, escribí X. ¿Okay? Me pongo un apóstrofe. Ahora sí. Donde va X, ahora colocamos Y. Metemos ahora XP. Y al igual que en el método de Lagrange, necesitamos definir el valor de n. N lo vamos a tomar bien sea de la dimensión de X o de la dimensión de Y, porque ambas son la misma. Vamos a definir n, length h, en este caso del vector X. ¿Okay? Vuelvo y repito, puede ser con X, puede ser con Y, cualquiera de las dos da lo mismo porque ambas tienen la misma dimensión. De hecho, es necesario que las dos sean de la misma dimensión, si no, entonces el programa va a arrojar algún error. ¿Sí? Listo. Entonces, ya esta primera etapa ya está lista. Ahora pasamos a lo que son los cálculos de de las diferencias divididas de orden 1. Para ello, bueno, simplemente nos vamos a concentrar en esta primera tabla que ven aquí y vamos a ver cómo construimos esto. Fíjense que lo que vamos a hacer primero que nada es un bucle. Vamos a hacer un bucle en Octave, un for next, ¿ok? Que va a estar controlado por una variable iterativa, la variable iterativa i, donde i denota cada uno de estos renglones, i igual 1, i igual 2 e i igual 3, ¿ok? Si tenemos, por ejemplo, 4 datos, ¿ok? 4 pares de datos, y siempre va a arrancar en 1, pero va a llegar hasta n-1. Fíjense que aquí llega hasta 3, habiendo 4. Si hubiésemos tenido, por ejemplo, solamente 3 pares de datos, ¿hasta dónde llegaría i? La variable iterativa i llegaría solamente hasta 2. ¿Por qué? Porque esta diferencia no existiría. ¿Okay? De lo contrario, si en vez de tener 4 tuviésemos 5 pares de datos, entonces llegaríamos hasta dónde? Hasta la cuarta diferencia dividida de primer orden. O sea, había otro par de valores aquí y se generaría una nueva diferencia dividida de este lado. Sería la cuarta. Entonces, en conclusión, nuestro for next va a ir desde i igual 1 hasta n menos 1. Lo escribimos acá. Bien, fíjense que es importante definir el valor de n, porque este valor va a influir en cada uno de los bucles que se van a crear a continuación. Bien. Ok, entonces ahora vamos a pensar un poco en la fórmula que vamos a colocar aquí. ¿Verdad? Fíjense que vamos a definir un primer f, ¿verdad? Un valor de f. Ese f, ¿okay? Fíjense, estos f realmente no van a ser vectores, aunque pareciera que son vectores, en realidad vienen siendo matrices. Los podemos modelar dentro del programa como si fuesen matrices, donde estos serían los componentes de la primera fila de esa matriz, los componentes de la segunda y los componentes de la tercera. Ahorita nos vamos a concentrar solamente en desarrollar todos los componentes de f cuando la columna vale 1, cuando la posición en columna es 1, que vendría siendo la diferencia de orden 1. Una forma más resumida de verlo vendría siendo esta. Fíjense que nosotros podemos modelar la tabla de diferencias divididas como una matriz, donde en la primera columna, ¿verdad? Vendría siendo la correspondiente a cada uno de los valores de las diferencias divididas de primer orden, siendo la columna 1 la que asociaremos con el orden 1. La columna 2 la asociaremos con el orden 2 y por supuesto van a ser menos diferencias divididas. ¿Okay? Y la tercera columna, ¿okay? Viene siendo la columna de orden 3. Esto es para el caso hipotético en el que estuviésemos trabajando con 4 pares de datos y por lo tanto las diferencias divididas llegarían solamente hasta el tercer orden, que es el mismo grado del polinomio correspondiente, el polinomio interpolante. Entonces ahorita vamos a hacer un bucle, pero solamente para hallar los componentes de esta primera columna. ¿Okay? Entonces nos regresamos para acá. Bien.
Y veríamos entonces, vamos a establecer las primeras relaciones que son relevantes aquí en este programa. Primero que nada, cuando i vale 1, ¿verdad? Cuando i vale 1, fíjense que los valores de los subíndices que toma este valor de y este valor de x son exactamente los mismos. ¿Ok? Ahora, cuando este vale, fíjense que cuando este vale 2, este también vale 2, y este también vale 2. Y cuando este vale 3, este también vale 3, y este también vale 3. ¿Ok? Entonces, podemos ya empezar a sumar la siguiente ecuación dentro del bucle. Podemos definir para i igual 1, o mejor dicho, cuando esto vale i, en la primera columna, recuerden que estamos trabajando esto como si fuese una matriz, ¿verdad? Donde entonces el argumento de columna, ¿verdad? Lo vamos a mantener siempre constante e igual a 1, ¿verdad? Va a ser igual entonces a ¿qué? A una diferencia, donde aquí el término y, y sub i, va a ser y sub i. Cuando este vale i, este vale i. Y el término en x, cuando este vale i, también este va a valer i. ¿Right? Fíjense que esto es una diferencia. Ahora vamos a ver qué pasa con los y en el numerador y los x en el denominador. Fíjense que cuando este vale 1, ¿verdad? Este va a valer 2 y este vale 2. Cuando este vale 2, este vale 3, este vale 3. Cuando este vale 3, este vale 4 y este vale 4. En conclusión, cuando este vale i, aquí en el numerador, este y, este valor de y, está asociado a un i más 1. ¿Ven? Lo mismo pasa con este término en x. Este valor de x está asociado a una posición i más 1 también. Esa es pues entonces la ecuación que vamos a escribir en Octave dentro del bucle for next, ¿okay? Para deducir todos y cada uno de los valores de las primeras de las diferencias divididas de primero. ¿Okay? Entonces, bueno, esta sería la ecuación. Vamos a ver qué pasa si me brinco para acá. Ah, bueno. Ahí yo creo que me la sé de memoria. Entonces escribimos. Definimos f, ¿verdad? Escribimos i, escribimos 1, porque es la columna 1 y eso siempre va a ser constante. ¿Ok? Ponemos planteamos la división. Aquí sería x, perdón, y más 1, ¿verdad? Hay que estar muy pendiente de los paréntesis. Ok. Voy a copiar y pegar esto mismo. Lo voy a pegar aquí abajo. Y donde va y, sustituyo por x. Y listo. Y esto no es coma, esto es punto y coma. Bien, entonces aquí ya tenemos entonces esta primera etapa del algoritmo, que es simplemente las diferencias divididas de orden 1, todas, ¿okay? Obtenidas de esta manera, con este bucle sencillito. Ahora vamos a ver la siguiente etapa del programa, ¿okay? Vendría siendo el cálculo de las diferencias divididas de orden superior a 1, ¿sí? Si nos seguimos guiando por este mismo ejercicio, vamos a concentrarnos ahora en esto. ¿Okay? Esto, por supuesto, aquí sí vamos a tener que trabajar esto como si fuese ya una matriz, porque ahora no solamente van a cambiar los valores en fila, sino también los valores en columna. Fíjense que aquí, en el programa anterior, o en el algoritmo anterior, habíamos mantenido constante el J, ¿verdad? Como siempre valiendo 1. Ahora J va a variar. Eso quiere decir que tenemos que trabajar en un doble bucle. ¿Ok? Ahora bien, antes de ir a las fórmulas, primero vamos a analizar los límites inferior y superior de cada bucle. ¿Okay?
Veamos. Vamos a tener un primer bucle, un primer for, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que vamos a ir primero moviéndonos o desplazándonos primero por columnas. Entonces vamos a colocar el primero, que el bucle externo va a ser el bucle según J, porque nos vamos a desplazar por columnas. Ese bucle siempre va a arrancar en 2, ¿ok? Porque recuerden que el 1 ya lo resolvimos en el bucle anterior. Entonces siempre arranca en 2. Y hasta donde llegas, va a llegar siempre ese bucle en J. Ese bucle siempre va a llegar hasta n-1. ¿Sí? Entonces vamos hasta n-1 siempre. Ok. Entonces ya tenemos los límites del primer bucle, que es el bucle externo, el bucle en J. Colocamos aquí en algunas versiones es en for. En la versión que yo tengo más viejita dice el segundo bucle. Entonces, si ya arrancamos en J, el siguiente bucle por defecto tiene que ser en I, que es el bucle asociado al desarrollo de cada una de las filas en cada columna. ¿Verdad? Ahora bien, todos esos bucles en I, por ejemplo, cuando J vale 1, que ese fue el bucle anterior, y arrancaba en 1, llegaba hasta 3. Perfecto. Ahora, cuando J vale 2, y igualmente arranca en 1. Cuando J vale 3, y arranca en 1. Conclusión, siempre va a arrancar en 1 el bucle en I. ¿Okay? Ahora bien, ¿hasta dónde llega el bucle en J? El bucle en J, el bucle en I. El bucle en I, fíjense que conforme va avanzando el valor de J, se va incrementando, el número de términos en I se va reduciendo, el número de filas. Al principio, cuando J vale 1, I llega hasta 3. Cuando J vale 2, I llega hasta 2. Cuando J vale 3, I llega hasta 1 solamente. ¿Ok? Y hasta ahí llega la última columna, la última fila, ¿verdad? ¿Eso qué relación nosotros podemos establecer acá? Fíjense que si nosotros recordamos que el número de datos, ok, en este caso, para este ejemplo, n es igual a 4, ¿verdad? Si n es igual a 4, cuando j vale 1, el bucle en i llega hasta 3, sería 4 menos 1, 3. Cuando j vale 2, 4 menos 2 llega hasta 2. Cuando j vale 3, 4 menos 3 llega hasta 1. En conclusión, definimos que el límite del bucle en I vendría siendo n menos j, el valor que esté activo para ese momento en j. ¿Okay? Esos son pues los bucles que vamos a nosotros trabajar. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora al octave nuevamente. A ver si lo puedo. Exactamente. Aquí sí se ve chévere. Vamos con el siguiente. Vamos a definir entonces for nuevamente. Iríamos según j, ¿verdad? De 2 hasta n menos 1, j. Del segundo bucle, for, va a ser en i, y va a ir entonces de 1 hasta n menos j. Listo. Ok. Ya tenemos el doble bucle construido, por lo menos la estructura general. Tenemos que ahora definir qué es lo que va aquí adentro, cuál es el relleno de este doble sándwich. ¿Okay? Limpiamos todo este basurero y volvemos entonces a nuestra tabla. Bien, ahora ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos ahora a pensar un poco en qué tipo de expresión vamos a colocar acá. Yo lo voy a poner de esta manera, voy a escribirlo de forma general. Vamos a decir, creo que aquí en este espacio cabe. ¿Okay? Vamos a poner de esta manera. Ahora fíjense que vamos a colocar valores de f
en el numerador. Ah, no, ya va. Y valores de X en el denominador. Lo que me va a pasar como le pasa a los chavos cuando hacen estas presentaciones en rotatorio. Entonces empiezan con la letra grande al principio desde el lado izquierdo y cuando llegan al lado derecho terminan amuñando la letrita. Me pasó exactamente igual. Bueno, seguimos entonces. Fíjense que aquí ahora, a ver si puedo hacer una trampa aquí. Ay, qué gracioso. Listo. Volvemos entonces a pintarlo ahora de azul. Bien, entonces fíjense, tenemos esta expresión, esta sería la ecuación general. Lo que tenemos que ahora saber es cuáles son los subíndices que van en cada término. Pues. Pero bueno, hacemos el mismo análisis que hicimos en el caso anterior. Vamos a concentrarnos por lo menos acá. Fíjense que si nos fijamos primero, vamos a concentrarnos primero en las filas, los valores de I. ¿Ok? Valores de I. Vamos a pintar eso en verde. Cuando I vale 1, ¿verdad? Este vale 1 y este vale 1. Cuando I vale 2, este vale 2 y este vale 2. Fíjense que cuando I vuelve a valer 1 en esta columna, este también vale 1 y este también vale 1. ¿Ok? Significa que cuando este es I, ¿verdad? Entonces, tanto en el numerador, la segunda F, ¿verdad? Es I. Ah, no, perdón. Esa va es aquí. Porque este es el lado donde van las I. Esto es una matriz. ¿Okay? Y aquí, este sería I. ¿Correcto? ¿Okay? Ok. Entonces ahora vamos a fijarnos en lo que serían las columnas. ¿Okay? Las columnas, vamos a utilizar, por ejemplo, otro color rojo. Cuando este vale I, ¿verdad? Cuando este vale 1, ¿verdad? Fíjense que este vendría siendo, este vale 1, este vale 2, cuando este vale 2, este vale 3, cuando este vale 1, este índice es 2, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando este vale I, este vendría siendo en el numerador, este término vendría siendo I más 1 en general. ¿Okay? Entonces, vamos ahora con el caso de I, aquí ahora en el denominador, este término que está aquí en X. Fíjense que cuando este vale 1, este vale 3, vamos a pintarlo de otra forma. Cuando este vale 1, este vale 3. Cuando este vale 2, este vale 4. Les pareciera que uno diría que cuando este vale 1, cuando este vale I, este vale I más 2. I más 2. Pero fíjense qué sucede aquí, que cuando este vale 1, este vale 4. Entonces ahora es I más 3. Realmente, ¿qué está sucediendo aquí? Fíjense, si nosotros tomamos en cuenta no solo a I, sino también a J, la suma de 1 más 2 da 3. 2 más 2 da 4. 1 más 3 da 4. En conclusión, si nosotros tenemos que este viene siendo J, ¿verdad? Entonces este vendría siendo aquí en el denominador I más J. ¿Ok? Vendría siendo I más J. ¿Ok? Ahora lo que nos falta es solamente el subíndice, ¿ok? El subíndice, pero el asociado a las columnas. Eso tiene que ver, eso que afecta solamente a las F. Fíjense que cuando esta J vale 2, ¿ok? Cuando J vale 2, entonces, ¿qué vale esto? Esto vale 1, esto vale 2, este vale 1 y vale 1.
cuando este vale 2, sigue valiendo 1 y sigue valiendo 1, porque todavía porque estamos con j igual 2. Entonces fíjense que j se mantiene invariable en cada uno de estos renglones. Cuando j cambia a 3, este vale 3, pero este vale 2 y este vale 2. Por lo tanto, este viene siendo j, ¿verdad? Pero esto vendría siendo j menos 1, al igual que aquí, j menos 1. ¿Ves? ¿Cuál es la diferencia entre esta f y esta f? Esta es i más 1 y esta es i. ¿Ok? O sea, lo que cambian son las posiciones según i. ¿Bien? Entonces, bueno, esta vendría siendo pues la ecuación que tenemos que programar dentro del doble bucle, ¿verdad? Para las diferencias divididas de orden superior. ¿Bien? Bueno, vamos a programarla. Vamos a ver si puedo mantener esto. Vamos a limpiar primero todos estos garabatos que estoy aquí, antes de pasar al octo. Quiero ver si al pasar de una aplicación a otra se sigue viendo la formulita. Hoy sí estoy en una computadora diferente, donde sí puedo, tengo un mouse que es mucho más cómodo, tengo un mesón que es más cómodo también para el brazo, para poder dibujar con más calma. El lunes era terrible dibujar en la computadora. Bien, volvemos entonces para ahora. Bueno, se ve bien bonito. Bien, entonces escribimos acá, vendría siendo F y J, ¿verdad? Igual, otra vez, aquí arriba en el numerador iría una F, menos otra F, aquí iría una X, menos otra X. Entonces aquí, para el numerador sería I más 1, J menos 1, I más 1, J menos 1. Aquí sería I, J menos 1. Aquí iría I más J. Y aquí solamente iría I. Listo. Ya tenemos entonces cada uno de los, está completa la fórmula pues de este lado. Limpiamos esto, volvemos para nuestra presentación, chequeamos por dónde vamos, ya tenemos entonces esta parte ya desarrollada. ¿Qué es lo que nos faltaría ahora? El cálculo de las productorias G sub I. Esas productorias, vamos ahora a revisar un poquito la fórmula de la productoria. Aquí la tenemos. Bueno, que se aquí está la deducción de 2 a n-1, de 1 a n-j. Perfecto. Bien, aquí la productora vendría siendo una productora que va desde j igual 1 hasta i-1. ¿Verdad? Vamos a escribirla rápidamente. Aquí vendría el siguiente grupo. Por desde j, no mentira. A ver. Porque es que fíjense. Tenemos que, a ver, para hallar cada uno de los G tenemos que generar estos bucles. Entonces tenemos que hacer un doble bucle también. Un bucle en I, que por supuesto va a ir desde I igual 2 hasta N. Entonces tenemos que generar N-1 productores. Pero para hallar los valores tenemos que hacer un bucle interno. Entonces tenemos que hacer otro doble bucle rápidamente. Por favor, que va a ir en este caso desde I igual 2 hasta N, ¿verdad? Y después un segundo bucle interno que es para hallar los valores que se le van a asignar a cada una de las funciones G sub. Es ahí. Ese bucle arranca en j igual 1 hasta, vean la fórmula, hasta i menos 1. Bien.
¿Qué vamos a colocar acá? Tenemos que colocar entonces una productora parecida a la productora de Lagrange, solo que en este caso aquí no hay ninguna función condicional, nada por el estilo, no hay ninguna estructura condicional que nos limite el valor de j. Simplemente es para cualquier i o para cualquier j dado. No hay que colocar ningún if ni nada por el estilo. ¿Okay? Entonces la productora es bien sencilla. Sería entonces, definimos g de i. A g de i le vamos a asignar el valor actual de g de i, ¿okay? Multiplicado por este binomio. En este caso sería el binomio xp menos un x según j. ¿Correcto? Aquí estoy detectando un pelón brutal. Me acabo de dar cuenta de algo. No sé si ustedes también se fijaron. Fíjense que cómo estoy denotando los valores de x y de y con letras mayúsculas. Y fíjense qué fue lo que yo puse aquí y acá. Letras minúsculas, ¿lo ven? Y también lo volví a repetir de este lado. Voy a corregir esto rapidito. Porque cuando ejecute el programa probablemente me va a decir que esos valores de y no existen. De x. Recuerden que Octet es muy sensible a las mayúsculas y las minúsculas. Tremendo detalle. Ahora aquí sí, esto está en orden. Otro detalle es que, por supuesto, cuando arranque el bucle, esta variable tiene que tener algún valor definido. Bueno, nos metemos aquí y definimos g de i y le asignamos como valor inicial el elemento neutro del producto, de la multiplicación, que vendría siendo esto. Bueno, listo, ya tenemos entonces esta productoria, ¿verdad? Ya que es lo último que faltaría. Lo último que faltaría es ahora simplemente el cálculo de y sub p. El cálculo de y sub p lo haremos mediante una sumatoria. Una sumatoria, pero esta sumatoria va a ir desde igual 1, desde igual 2 hasta n. ¿Ok? Y donde vamos a combinar los valores, ¿ok? O vamos a hacer los productos f sub 1, ¿ok? Según estas columnas, ¿verdad? Por g sub i. ¿Bien? Me queda menos de un minuto. Vamos a pasarnos a la siguiente parte de la clase, a la siguiente sesión, ¿verdad? Para entonces terminar de hacer este algoritmo y resolver uno que otro ejemplo con ello. Y después pasar a lo que son las interpolaciones inversas en Octet. Bien. Entonces, bueno, voy a terminar esto, pero nos vemos en breves instantes. No se pierdan, por favor. Nos vemos ahorita.